Buenos días. Mientras nos vamos acomodando, les invito a que abran sus Biblias en el Salmo 119. Vamos a mirar a partir del verso 49 hasta el verso 56. Muy bien, Salmo entonces 119, verso 49 hasta el verso 56. Leemos. Dice así la palabra de Dios: Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Este es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado. Los soberbios me insultaron en gran manera, sin embargo no me he apartado de tu ley. Me acuerdo de tus ordenanzas antiguas, oh Señor, y me consuelo. Profunda indignación se ha apoderado de mí por causa de los impíos que abandonan tu ley. Cánticos para mí son tus estatutos en la casa de mi peregrinación. Por la noche me acuerdo de tu nombre, oh Señor, y guardo tu ley. Esto se ha hecho parte de mí, guardar tus preceptos. Bueno, dijimos, o ya sabemos que este Salmo 119 tiene como tema la palabra de Dios, exalta la palabra de Dios y cómo ella afecta la vida de los creyentes, ¿no? Obviamente también de un incrédulo para salvación y pasarlo de muerte a vida. En cuanto al autor, no sabemos quién es, y porque no sabemos quién es, tampoco sabemos el contexto histórico en el que escribió, pero cuando vamos leyendo nos damos cuenta, aunque no sabemos quién es el autor, que está padeciendo cierta persecución. Por ejemplo, ahí en el verso 51 dice: los soberbios me insultaron en gran manera. En el versículo 109 nos dice: en peligro continuo está mi vida. Verso 10, los impíos me han tendido lazo. Entonces está pasando cierta persecución, no sabemos si es intensa, qué clase de persecución, pero está siendo perseguido. Y al leer esta sección, la que leímos y la que vamos a estudiar, nos damos cuenta y vemos que el salmista tiene confianza en la palabra de Dios, pero vamos a ver que no es una confianza que nace de la nada, sino que es una confianza que nace en una comprensión que él tiene de la palabra de Dios. Él puede tener confianza en la palabra de Dios a pesar de la circunstancia, porque él conoce la palabra de Dios y eso lo lleva a confiar en la palabra de Dios. Entonces lo que vamos a ver es lo que produce la palabra de Dios cuando la comprendemos y confiamos en ella, ¿sí? Lo que produce la palabra de Dios, algunas cosas, porque obviamente no está todo acá, pero vamos a ver lo que produce la palabra de Dios cuando la comprendemos y confiamos en ella, en lo que ella promete, en lo que ella dice. Y así podemos resumirlo, lo que produce, así en una palabra, es santificación, eso es lo que produce. Dios santifica al creyente usando la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la cual el creyente la conoce, se preocupa en conocerla, en confiar, en aplicarla, y esa persona, ese creyente, crece espiritualmente. Entonces vamos a preguntarnos, ¿qué produce la palabra de Dios cuando la comprendemos y confiamos en ella? Y en primer lugar, ahí en el verso 49, vamos a ver que produce súplicas confiadas o súplicas con confianza. Observa en verso 49, dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. El salmista está suplicando a Dios, ahí en el versículo 49, pero lo está haciendo apelando a la palabra de Dios, apelando a la palabra que él conoce, y en base a ese conocimiento que él tiene de la palabra, está suplicando a Dios. Está aferrado a una promesa específica, que no sabemos cuál es, y en base a esa promesa que él la cree de todo corazón, y que él tiene confianza, por eso él hace la súplica. O sea, inferimos que está pensando en una promesa por la segunda línea, que cuando dice en la cual me has hecho esperar. Cuando dice en la cual está hablando de la palabra, de la primera línea,
esa palabra, en esa promesa me has hecho esperar, no nos dice cuál es, pero Él la cree de todo corazón, Él la conoce. Y Él conoce la palabra, pero también conoce al dador de la palabra, su carácter, Él es fiel, Él la va a cumplir. Entonces yo estoy confiado. Y yo suplico y suplico con confianza y espero en esa promesa para que se aplique a mi vida. Dice, acuérdate, obviamente no es que Dios se olvida, lo que Él está haciendo es, Señor, por favor, actúa conforme a tu palabra. Y es interesante, ese acuérdate gramaticalmente es un imperativo, pero obviamente no es que le está ordenando a Dios, como en una oportunidad, se me venía a la mente hace años, unos 15 años atrás, mi papá estaba en el hospital, lo tenían que operar, estaba internado esperando que la intervención quirúrgica le iban a hacer 4 bypass, corazón abierto. Yo volvía del hospital y en la parada del colectivo encontré a un vecino que se congrega, asiste a la iglesia universal, ¿sí? Y bueno, estábamos hablando y le conté de dónde venía y él me dijo, vos tenés que decirle a Dios que lo sane, revelate y decirle a Dios que lo sane, me decía él. Bueno, acá es un imperativo, pero esa no es la idea. Acá lo que está haciendo es, él, de hecho, si ustedes observan, fíjense cómo se expresa, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, a tu esclavo. Él se pone como, él entiende su condición y está haciendo una súplica, entendiendo quién es él y quién es Dios. Es más, entendiendo que él no era esclavo de Dios y que ahora es un esclavo de Dios porque Dios lo buscó cuando él no lo buscaba, lo salvó y ahora él tiene como amo a Dios. Él se somete como un siervo humilde, pero con mucha confianza en su amo, que lo buscó para tener una relación con él, que este amo tiene una relación íntima con este siervo. El siervo conoce y puede relacionarse desde su posición con Dios y expresa su deseo, su súplica al Dios, a su amo. Es como que le está diciendo, te suplico que actúes conforme a tu palabra, ¿sí? Tal vez algo parecido es lo que hizo Moisés cuando estaba allá en el monte con el Señor. Él estaba recibiendo la ley y el Señor le dice, baja, porque tu pueblo se ha descarriado. Estaban haciendo el becerro de oro, ¿se acuerdan? Y el Señor le propone a Moisés, los voy a destruir y voy a hacer de ti una nación. Y Moisés comienza a interactuar con Dios y esto es lo que Moisés le dice a Dios. Otra vez, apelando a la palabra de Dios, apelando a una promesa que Moisés conocía, entonces con eso como fundamento se atreve a hablar con Dios y a decirle, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo y le dijiste, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de la cual he hablado daré a vuestros descendientes y ellos la heredarán para siempre. Acuérdate de tu promesa. Estás haciendo algo similar a lo que el salmista está haciendo. Y eso no es ser irrespetuoso, ¿no? Porque la Biblia no nos enseña a mandarle a Dios, pero sí nos enseña que le supliquemos conforme a la palabra de Dios. Y esto es lo que está haciendo el salmista. Conoce la palabra de Dios y porque la conoce se atreve a suplicar a Dios, a apelar a Dios. De hecho, la Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento que si nosotros oramos conforme a su nombre, al nombre de Jesucristo, conforme a su persona, conforme a su carácter, ¿qué pasa? Él nos oye y nos concede la petición. De hecho, lo que está diciendo esto que acabo de decirle, de que si oramos conforme a su nombre es, Dios dice, tenés que conocer mi nombre, mi carácter para orar bien. Y el salmista conoce la palabra de Dios y está suplicando bien. Y dice ahí, en la cual, noten, en la cual me has hecho esperar. ¿Sí? Dios es el que lo está haciendo esperar. Dios es el que está haciendo que este hombre tenga esperanza, una esperanza confiada. ¿Sí? Cuando la Biblia habla de esperar, no está hablando de una incertidumbre, y espero conseguir un trabajo, y bueno, eso es, no sé si va a ser o no. Cuando la Biblia habla de esperanza, o en este caso de esperar, está hablando de certeza, de que va a pasar sin lugar a dudas. Y acá dice, en la cual, en esa promesa, tú, Dios,
me has hecho esperar. Y yo me pregunto, ¿cómo es que Dios nos hace esperar? ¿Cómo es que Dios lo hacía esperar? Bueno, demostrando Dios que Él es fiel. Y el salmista comprobando su fidelidad. Y de esa manera Él va avanzando y va creciendo y se va fortaleciendo en fe, porque Dios dice y Él experimenta que Dios cumple, y otra vez se aferra a una promesa y ve que Él la cumple, y su fe se va fortaleciendo porque va experimentando la fidelidad de Dios, va conociendo la palabra y va experimentando la fidelidad de Dios. De hecho, si ustedes miran en el verso 51, Él habla como algo que ya pasó, que ya ocurrió, y dice, me has vivificado. O sea, no es un novato, no es un recién convertido que no conoce. Él ya es un creyente, obviamente, conoce la palabra de Dios, está caminando con el Señor y conoce de la fidelidad de Dios. Y en base a esa experiencia, Él hace esta petición. ¿Sí? Pensaba, como ayer hablamos o mencionábamos de los espías, ¿se acuerdan que fueron a la tierra prometida para solamente inspeccionar la tierra? No era para ver si entramos o no entramos, inspeccionarla porque Dios había dicho que se las iba a dar. Promesa de Dios, iba a pasar. Más allá de lo que, si había gigantes, si había murallas grandes. Y vinieron 10 de estos espías y decían, no vamos a entrar, ¿para qué salimos de Egipto? Son murallas gigantes, personas grandes, parecemos nosotros langostas delante de ellos. Pero hubo 2 personas, Caleb y Josué, que no miraron, a pesar de que todo eso era verdad, dijeron, sí, es verdad. Se enfocaron en la palabra de Dios. Y dijeron, si Dios se agrada de nosotros, entraremos. Porque Él dijo que íbamos a entrar. Y hay una diferencia de quién claudicó y quién tenía fe. El que se aferró a la palabra de Dios. Y ellos pudieron experimentar la fidelidad de Dios y ver que Dios los llevó hasta ese lugar y entrar a ese lugar. Los otros se la perdieron. Y así es, ¿no? Cuando nosotros vamos conociendo a Dios, nuestra fe se va fortaleciendo y podemos hacer súplicas con mucha confianza, apelando aferrados a la palabra de Dios y a la fidelidad de Dios. Se me venía a la mente, hace un tiempito leí un libro de Müller, y todos conocemos ese hombre de fe, cómo oró. Pero cuando uno va leyendo, se va dando cuenta que justamente lo que estoy diciendo, que su fe se va fortaleciendo. Él tuvo fe desde el inicio, mucha fe, pero esa fe fue creciendo. Llega un momento, uno va leyendo y sí tiene fe, pero va leyendo y va avanzando en las páginas y va viendo cómo más y más fe va teniendo. Llega un momento en que no hay comida, en la hora de comer están todos sentados y lo buscan a él para decirle, Señor, a Müller, están todos sentados y no hay comida. Y él estaba escribiendo, estaba estudiando y mira por la ventana a una niña y dice que va y la busca, no me acuerdo el nombre, como la llama la niña, y le dice, vamos a ver el obrar de Dios, vamos a ver cómo Dios obra. Y llevan y oran y golpean la puerta y traen los alimentos. Pero esa fe que él experimentó o esa súplica a Dios era porque él había crecido y estaba fortalecido basado en la palabra de Dios. Fue creciendo de tal manera que su fe y su confianza en la palabra de Dios se fue haciendo cada vez más. Entonces estamos diciendo que cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, la conocemos y tenemos confianza en ella, la palabra de Dios produce cosas en nosotros. ¿Y qué produce? Súplicas con confianza. ¿Sí? Súplicas con confianza. ¿Qué produce la palabra de Dios cuando la comprendemos y confiamos en ella? Bueno, no solo súplicas con confianza, sino que también, mirando el verso 50, ánimo en la aflicción produce la palabra de Dios. Ánimo en la aflicción. Verso 50. Dice, este es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado. Otra vez, confianza. Vemos que está confiado en la palabra de Dios aún en la aflicción. Aún en el sufrimiento. Porque a eso se refiere cuando habla de aflicción. Aún en la angustia. Y esa palabra, aflicción, si bien es sufrimiento, es angustia, puede ser una experiencia que lleva a cualquier persona a desfallecer, a quedar internamente como tirado en el piso, sin ánimo. ¿Sí? Y de no ser por la palabra de Dios,
Eso es lo que va a pasar y imposible levantarse, imposible fortalecerse si no es por la palabra de Dios. Y él cree en la suficiencia de la palabra de Dios. No sabemos exactamente, como decíamos, qué clase de persecución estaba teniendo, pero sí estaba siendo afligido. Y él confía que aún en esa situación la palabra lo puede fortalecer. Noten, ¿por qué espera en la palabra de Dios en la aflicción? Porque hay algo que lo estimula, hay algo que lo consuela, hay algo que le da esperanza, hay algo que le da certeza. ¿Y qué es? Si ustedes observan ahí en el verso que estamos leyendo, el poder vivificador de la palabra. Él ya lo experimentó y Dios ya lo hizo conmigo y lo va a volver a hacer. Eso es lo que está diciendo. Dios me va a vivificar otra vez. Otra vez Dios lo va a hacer. En el verso 107 de este mismo salmo dice: estoy profundamente afligido, Señor, vivifícame conforme a tu palabra. Y una y otra vez le pide a Dios: vivifícame en tu palabra. Y la idea de vivificar es: restáurame, fortaléceme espiritualmente. Usa tu palabra, Señor, para fortalecerme. Es como que está diciendo: yo creo, ya lo experimenté y creo que tu palabra es suficiente y me puede levantar a pesar de este momento difícil, de esta situación adversa. Y cuando habla de vivificar, aplicado acá el salmista no está hablando de salvación, porque ya es un creyente, obviamente, aunque aplica a alguien que no es creyente. Él ya es un creyente. Noten en el verso 25 de este mismo salmo, él dice: postrada está mi alma en el polvo, vivifícame conforme a tu palabra. O sea, obviamente es una ilustración. Mi alma está allá en el piso, estoy tirado en el piso y sé que tu palabra me puede vivificar. ¿Se sintieron así alguna vez? Tal vez hay alguien hoy entre nosotros que está experimentando internamente o su alma una aflicción tremenda. Bueno, la palabra de Dios puede vivificar, puede fortalecernos, puede fortalecerle espiritualmente. Eso es lo que esa es la confianza que Él tiene. Y esa es la confianza que nosotros debemos tener. Esa es la oración que se hizo antes de comenzar. Creemos en tu palabra, por eso la explicamos, por eso la enseñamos. La idea de esta palabra edificar es avivamiento, es levantar, es revivir, no tanto porque está muerto, ¿sí?, aunque también aplica, sino porque está debilitado, porque está afligido por el piso, incapaz de levantarse por sí mismo, pero la palabra lo puede hacer. ¿Sí? La palabra lo puede hacer. Y ahí en el verso 93, el salmista dice lo siguiente: jamás me olvidaré de tus preceptos. Y da la razón. Porque por ello me has vivificado. Jamás me voy a olvidar de tus preceptos. Jamás me voy a olvidar de la Biblia. Y la razón es porque por ellos tú usas tu palabra para vivificarme. ¿Ven? Él ya lo experimentó. Y una y otra vez vamos a pasar por esos momentos. Y es la palabra de Dios, ¿sí? Es la palabra de Dios la que nos vivifica, la que nos fortalece. Y obviamente implica que si no confía en la palabra de Dios, no será vivificado. No será vivificado. Será como un muerto, desfallecerá en la aflicción. Pero Él no desperdicia lo que tiene a su favor. Él no desperdicia la palabra que tiene ahí a mano para ser vivificado. Escuchen lo que dice Isaías 57:15. Dios está diciendo esto. Porque así dice el alto y sublime, o sea, el alto y sublime, el Dios que está más allá de todo, el santo, que vive para siempre, cuyo nombre es Santo. Habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu. ¿Con quién habita el Señor? Con el que habita allá en lo alto, el que tiene su trono, el que es soberano, el que es inalcanzable, el Dios trascendente, el Dios diferente, que no hay nadie como Él, que antes de que el mundo exista Él ya estaba. Ese Dios, así se describe en la primera parte del versículo de Isaías 57:15, pero dice que ese Dios también habita, no solo en las alturas, sino que habita con el contrito y humilde de espíritu. ¿Y para qué habita con el contrito y humilde de espíritu?
para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Y esto lo vemos en el salmista. El salmista está en una actitud de humildad. Estoy en aflicción, Señor. Y está buscando como un siervo a su amo, confiando en que la palabra de su amo lo va a vivificar. Y sin duda eso va a pasar, porque Dios habita con el humilde y con el contrito de espíritu, con aquel que tiembla ante su palabra. Dios suministra fortaleza, energía, ímpetu por medio de las Escrituras, que siempre nos va a recordar todas las razones para seguir creyendo y mantener la esperanza y fortalecernos. Dios habló y el universo existió. Hay poder en la palabra de Dios. Podemos pensar en Ezequiel 37. El profeta habla la palabra de Dios y los huesos secos comienzan a tener vida y a moverse. Podemos pensar en Lázaro que está muerto y el Señor se para y habla y Lázaro es vivificado. Podemos pensar en los discípulos que iban camino a Emaús, desanimados, tristes. El Señor le abre las Escrituras y comienza a exponérselas. Y luego ellos dicen, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos exponía las Escrituras? Y son vivificados y regresan y vuelven. Y su vida comienza a ser movida por el poder de la palabra de Dios. Y podemos mirar ejemplo tras ejemplo. Ahí cuando vamos al libro de Ageo, por ejemplo, nos encontramos con que la obra o el templo fue parado por 15 años y los que tenían que construir, o sea, los judíos que tenían que construir el templo, por temor y por descuidados y por haberse desanimado, dejaron la obra parada 15 años. ¿Y cómo se reactivó la obra del Señor? En Ageo 1:13 dice así: entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor habló al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, declara el Señor. Despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote también lo despertó, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo también lo despertó por su palabra. Y vinieron y comenzaron la obra de la casa del Señor de los ejércitos, su Dios. La obra fue reactivada porque se habló la palabra de Dios, Dios fortaleció a las personas, las reenfocó, los animó y hicieron lo que tenían que hacer, glorificaron a Dios, ¿sí? Por eso, hermanos, confiamos en la palabra de Dios, confiamos en la palabra de Dios, aún para predicarla a los perdidos, confiamos en que puede dar vida a los muertos. Cuando alguien está desanimado y necesita un consejo, sabemos y oramos: Dios, danos la palabra, danos discernimiento, ayúdanos a compartir lo que necesita este hermano, porque confiamos en que la palabra de Dios lo puede fortalecer, lo puede levantar, sin dudas. Explicamos la palabra de Dios, la enseñamos, la exponemos, porque es la palabra de Dios la que, sin duda, está actuando y va a actuar en cada corazón en esta mañana. Y va a trabajar y va a hacer su obra. Es la palabra de Dios la que va a animar, energizar, mover, fortalecer en los momentos de aflicción, siempre, y en los momentos de aflicción también. Entonces, ¿usted quiere ser animado? ¿Qué necesitamos? La palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios. Yo sé que cuando estamos desanimados, afligidos, tal vez, y sabemos esto en nuestra mente, tal vez es difícil ir y agarrar la Biblia, porque ni ánimo para eso tal vez puede llegar a que no tengamos, pero tal vez leída, ¿no? Que se lea y escucharla. Y decirle: Dios, mira, Dios, estoy muy desanimado, dame fuerza para escuchar. Háblame, Dios, vivifícame. Escuchar un sermón. Que Dios nos hable. Eso es confiar en la palabra de Dios. Y podemos orar este versículo: Dios, vivifícame con tu palabra. Tú sabes cómo estoy, Dios. Y Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer porque Dios es fiel. Y porque Dios habita con el contrito. Y si hacemos eso, estamos teniendo una actitud humilde en ese momento. Si no lo hacemos, estamos mostrando una actitud soberbia. Yo sigo así. Dios puede vivificarme, pero yo sigo así. Déjame que me la banco solo. Eso es orgullo.
¿Sí? ¿Qué produce la palabra de Dios cuando la comprendemos y confiamos en ella? Bueno, súplicas con confianza, ánimo en la aflicción. En el versículo 53, sostén ante los enemigos también. Sostén ante los enemigos. Dice el verso 51, los soberbios me insultaron en gran manera. Sin embargo, no me he apartado de tu ley. ¿Sí? Me insultaron en gran manera. Sin embargo, no me he apartado de tu ley. Cuando habla de los soberbios, está describiendo a los incrédulos. Está describiendo a aquellos que desprecian a Dios, desprecian la palabra de Dios y desprecian a los que viven conforme a la palabra de Dios. A los que no le interesa a Dios y su palabra y que viven con sabiduría de este mundo. Y que obviamente les choca cuando alguien vive conforme a la Biblia. Calvino dice, pues su sabiduría, la de los incrédulos, consiste en despreciar a Dios, considerando sus juicios de modo ligero, hollando bajo sus pies toda piedad y, en suma, derramando desprecio en el reino celestial. Tal vez esta clase de personas hay en tu trabajo, tal vez familiares tuyos, tal vez en la facultad, en la universidad o en el contexto donde estás, hay de estas clases de personas. Bueno, no sos el único, no sos la única. La palabra de Dios puede producir sostén en esos momentos para seguir firmes a la palabra de Dios, convencidos de lo que creemos. Porque corremos el riesgo para evitar, ¿no?, la opresión, bajar la guardia, pasar desapercibido. Porque obviamente si a él lo insultaron, era porque él vivía conforme a las Escrituras. Ahora, si nosotros estamos en la fábrica, en la universidad o en el contexto que estamos, y en eso y pasamos y sabemos que tenemos que identificarnos y preferimos ser perfil bajo, y sabemos que es momento de identificarnos y de hablar y mostrar nuestras convicciones, pero obviamente nadie nos va a insultar, porque ni saben que somos cristianos. O si saben que tenemos el nombre de cristiano, pero no conocen nuestras convicciones. Pero si comenzamos a vivir conforme a lo que la Biblia nos enseña, sin dudas, los enemigos van a estar. Los enemigos van a estar. ¿Sí? Eso va a ocurrir. ¿Hay enemigos en tu vida? ¿Entienden la pregunta? Si la respuesta es no, tal vez la pregunta tendría que ser, ¿qué tal estoy viviendo yo la vida cristiana? Y tal presión, hermanos, tal presión, ¿sí?, tal presión puede hacernos claudicar. ¿Se acuerdan Pedro? Señor, yo te voy a seguir hasta lo último. No solo a la prisión, aún hasta la muerte te voy a seguir. Y cuando vino la presión, él negó a Cristo. No lo conozco. No sé quién es. Él lo negó 3 veces al Señor. Puede hacernos claudicar si no nos fortalecemos en la palabra de Dios. Si no estamos convencidos y si no nos aferramos a la palabra de Dios. Tal vez una buena oración sería: Dios, hoy en este día voy a la fábrica, no sé con qué me voy a encontrar, pero por favor ayúdame a serte fiel. Ayúdame a evidenciar las convicciones bíblicas que tengo. Y si me encuentro en una encrucijada, ayúdame a ser fiel y a mostrar lo que yo creo. Y a decir, venga lo que venga, porque te amo, Señor. En gran manera fue insultado, o grandemente. Eso indica de que no fue algo ocasional en un momento, alguien que le dijo algo en un momento. La idea es que lo están persiguiendo y que no es por un corto tiempo, es algo que él está viviendo, como vivió nuestro Señor Jesús. Si ustedes leen los evangelios, siempre están los soberbios, siempre están los que... ¿Por qué? Porque el Señor vivió al pie de la letra lo que él enseñó, y siempre estuvieron los soberbios. Y se burlaron del Señor. Cuando él enseñaba se burlaban. Y aun cuando estaba en la cruz se burlaban del Señor. Pero él estaba viviendo conforme a sus convicciones. ¿A qué vino? A proclamar la palabra de Dios y a ir a la cruz. Él vivió conforme a sus convicciones y recibió burla. Pero él se sostuvo firme. No se apartó, porque obviamente conocía la palabra de Dios.
Bueno, podemos pensar en Esteban también. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Esteban? Vinieron los soberbios y se mantuvo firme. ¿Y por qué se mantuvo firme? Porque tenía la palabra de Dios en su mente y en su corazón y se aferró a ella. Entonces nos preguntamos, ¿usted quiere ser sostenido por la palabra de Dios cuando sea atacado por los soberbios y ser fiel al Señor? La respuesta es, conozca la palabra y confíe en ella. Conozca la palabra y confíe en ella. ¿Sí? ¿Qué produce la palabra de Dios cuando la comprendemos y confiamos en ella? Súplicas con confianza, ánimo en la aflicción, sostén ante los enemigos y también, verso 52, produce consuelo. Noten ahí, me acuerdo de tus ordenanzas antiguas, oh Señor, y me consuelo. Noten lo que hace la palabra de Dios, pero noten también la diligencia de este joven. Noten la diligencia, él está ocupándose, como dice en palabras de Filipenses 2:12, se está ocupando de la salvación con temor y temblor. Y Dios produce en él el querer y el hacer, pero él está siendo responsable. Dice, me acuerdo. ¿Cómo encuentra consuelo? Me acuerdo, o sea, trae a la memoria información de la palabra, eventos de la palabra de Dios. Es decir, él es intencional. No es que está ahí y su mente está en cualquier lado. Él es intencional, él está trayendo a la mente la palabra de Dios. Se está esforzando en pensar bíblicamente. Él está comprometido con la palabra de Dios, la cual actúa poderosamente en él. Y como en el versículo 1 dijimos cuando él decía, acuérdate Señor, y dijimos que es, Señor, acuérdate y actúa conforme a tu palabra. Él ahora dice, me acuerdo, o sea, me acuerdo y actúo conforme a la palabra. Y dice, me acuerdo de tus ordenanzas antiguas. Cuando habla de ordenanzas, está hablando de su obrar, de su actuar, del accionar de Dios. Y antiguas, posiblemente está hablando de esas ordenanzas eternas. Y si son eternas, son firmes, son certeras, son seguras, no fallarán. Entonces, me acuerdo de tus ordenanzas antiguas y me consuelo. ¿Sí? Noten que no dice, y tú me consuelas, dice, y me consuelo. Pero obviamente lo hace Dios, porque ¿qué le está trayendo a su mente? Sus ordenanzas antiguas. Y Dios usa su palabra para que Él se consuele. Es como que Él se predica a sí mismo. La misma palabra, y me consuelo, y la misma idea aparece en Génesis 27:42, cuando la mamá le dice a Jacob, ojo hijo, Esaú se consuela con matarte. En otras palabras, está pensando, está meditando, está rabioso y se consuela con matarte. Él está dándose manija de manera pecaminosa. Y la idea acá es, el salmista está pensando, pero está pensando en la palabra de Dios. Está recordando la palabra de Dios. Se predica a sí mismo la palabra de Dios. Podemos pensar en lo que dice Pablo ahí en Romanos 8:32. Creo que es un pasaje donde Pablo nos habla de ¿quién nos puede separar del amor de Cristo? Y comienza a hablar de la aflicción y demás. Yo se los leo, en Romanos 8:31 Pablo dice, ¿entonces qué? Entonces, ¿qué diremos a esto? Y cuando se refiere a esto es a lo que está anterior, a los versículos anteriores. Y en los versículos anteriores habla de que Dios nos escogió, nos predestinó desde antes, la fundación del mundo, etcétera, etcétera. Y Pablo dice, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Y luego dice, el que no eximió ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas? Obvio que sí. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Él es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos
puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero, pero en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y todo eso, luego él dice, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo profundo, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Estoy convencido, pero eso estoy convencido por todo lo que vino diciendo antes, o sea, porque conocía la palabra de Dios. Y porque conocía la palabra de Dios, estaba confiado, estaba convencido que nadie me puede separar del amor de Cristo. Tenía una fe robusta, Pablo, pero basada en el conocimiento de la palabra de Dios. Y vivía como vivía porque conocía la palabra y la aplicaba. Entonces, ¿qué produce la palabra de Dios cuando la comprendemos y confiamos en ella? Súplicas confiadas, ánimo en la aflicción, sostén ante los enemigos, también produce consuelo. Y ahí en el verso 53 vemos que también produce celo por Dios, o celo intenso por Dios, podemos decir. Profunda indignación se ha apoderado de mí por causa de los impíos que abandonan tu ley. Esto puede entenderse de dos sentidos. Puede entenderse que el salmista estaba afligido por aquellos que violaban la palabra de Dios, o puede ser que le dolía por aquellos que abandonaban la palabra de Dios y él entendía el destino que les esperaba. Y creo que las dos cosas van. ¿Sí? Creo que las dos cosas aplica. De hecho, en el versículo 136, el salmista va a decir, río de lágrimas vierten mis ojos, porque ellos no guardan tu ley. O sea, se conmueve y tiene compasión por los que no guardan la ley, porque les espera algo terrible. Y cuando habla de profunda indignación, está hablando de podríamos decir, una ira santa él tiene. Y yo dije recién que produce celo intenso por Dios, porque yo también me pregunto si cuando vemos personas que no viven conforme a la palabra de Dios, o que pisotean la palabra de Dios, o que pisotean el nombre de Dios, otra vez en el contexto en el que viví, trabajo, universidad, en la fábrica o en tu familia, ¿te pasa algo o te da lo mismo? A él no le daba lo mismo. ¿Sí? No le daba lo mismo. Pablo ahí en Hechos 17 dice que le ardía su corazón o su espíritu por la idolatría que había, porque el nombre de Dios no era glorificado. Nuestro Señor se enojó en el templo porque habían abandonado la ley, ¿sí? Porque estaban haciendo del templo cualquier cosa y era la casa de oración. Estaban haciendo cualquier cosa y el Señor se enojó y ustedes saben cómo reaccionó. La santidad, su celo por la gloria de Dios, evidenció la indignación de nuestro Señor. En Marcos 3, del 1 al 5, hay un hombre con la mano seca y el Señor lo va a sanar y los fariseos lo miran a ver qué hace. A ver qué hace y el Señor le dice, porque era día de reposo. El lícito es, en el día de reposo hay que hacer bien o hay que hacer mal. El Señor los sana, pero dice que los mira con enojo, indignado, porque los que tenían que enseñar la ley al pueblo la estaban menospreciando. No la estaban enseñando tal cual es. Entonces el Señor se enojaba porque despreciaban y pisoteaban la palabra de Dios, pero antes de ir a la cruz, nuestro Señor también se paró, miró a Jerusalén y lloró sobre ella, diciendo, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto de tus ojos, y lloró por la necedad de su pueblo, porque no entendían, porque si no se arrepentían iban camino al infierno. El apóstol Pablo dice en Romanos 9:1, digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio a mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. ¿Sí? Indignación porque pisotean la palabra de Dios, pero no divorciado de una compasión, porque también les espera el infierno si no se arrepienten. Bueno, creo que si nos examinamos, como decía, ¿nos pasa eso a nosotros?
O decimos, bueno, yo el domingo voy y estoy en las cuatro paredes, disfruto con mis hermanos y después, bueno, afuera que pase lo que pase, que pisoteen el nombre de Dios. Tal vez si lo están pisoteando en esa fábrica donde estás, en ese salón de la universidad donde estás, en ese contexto de familia donde estás, yo no digo que salgas a pelear, pero tal vez sea que Dios quiere que seas luz y que puedas, si entendés que es el momento, manifestar tus convicciones y expresar lo que la Biblia dice, con indignación porque están pisoteando el nombre de tu Dios, pero con compasión también, que Dios te use para que vengan al arrepentimiento y a la fe en el Señor Jesucristo. ¿Te duele cuando tus hijos, cuando tu familia, cuando tus familiares, cuando tus vecinos, cuando tus amigos no andan conforme a la Biblia? Si no pasa nada, tenemos que examinarnos. Tenemos que preguntarnos qué está pasando. ¿Sí? ¿Qué produce la palabra de Dios cuando la comprendemos y confiamos en ella? Súplicas confiadas, ánimo en la aflicción, sostén ante los enemigos, consuelo, un celo que se intensifica. Verso 54, alegría en el corazón también produce. Alegría en el corazón. ¿No te dice cánticos? Para mí son tus estatutos en la casa de mi peregrinación. O sea, la palabra de Dios lo hace cantar a este joven. O sea, la ley es su deleite. Él disfruta de la palabra de Dios y canta la palabra de Dios. En el Salmo 19, en el verso 8, dice, los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. En el verso 14 de este mismo Salmo dice, me he gozado en el camino de tus testimonios más que en todas las riquezas. O sea, él encuentra deleite y se goza en la palabra de Dios y canta. La palabra de Dios te alegra el corazón. En un mundo al cual él no pertenece, porque él dice que es un peregrino, él sabe que está de paso, que le espera la ciudad celestial. En un mundo en el cual Satanás es el príncipe, en un mundo de aflicción, en un mundo donde es oprimido, o sea, en un mundo donde el contexto es desfavorable, y eso es una realidad, también vemos la realidad interna en la vida de él, y hay gozo y hay alegría a pesar de lo externo. ¿Y quién produce esa alegría interna? La palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Es la fuente que alegra el corazón. ¿Sí? En el momento más difícil de nuestro Señor, cuando Satanás dice que entró en Judas y ya estaba listo para la crucifixión, el Señor tuvo la Pascua con los discípulos, que después la transformó en cena. Y cuando terminaron, dice que cantaron un himno. El Señor sabía a dónde iba, sabía lo que tenía que padecer. Es más, oró y sudó como gotas de sangre, dice. Pero hubo gozo en su corazón. ¿Quién lo produjo ese gozo? Previamente, bueno, nosotros sabemos que antes de celebrar la Pascua, se hacía una exposición de todo lo que había pasado en el Éxodo. Habían estado hablando de la palabra de Dios. Y todos estaban caminando y podían ver que Dios estaba al control. Había comenzado allá en Éxodo y ese Cordero Pascual estaba a punto de ir a la cruz. Qué gozo, qué alegría, a pesar del sufrimiento y del dolor. Pablo y Silas en prisión, allí en Hechos 16, 25, le habían pegado, lo habían lastimado y había gozo. Y cantaban ellos. Por lo que dice Efesios 5, 18 y lo que dice Colosenses 3, 16, nosotros cantamos salmos, himnos y cánticos espirituales cuando somos controlados por el Espíritu, cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Este hombre o este joven canta porque tiene la palabra de Dios morando en él. Hay una canción conforme al Evangelio en nuestra boca que viene de nuestro corazón en la semana. ¿Está tu corazón alegre cantando las verdades del Evangelio? Si la respuesta es no, y es la palabra la que lo produce, entonces tal vez tengas que examinarte.
¿no? ¿Qué estás haciendo con la palabra de Dios? Y finalmente vemos qué produce la palabra de Dios cuando la comprendemos y confiamos en ella. Versos 55 y 56. Pensamientos santificadores. Eso es lo que produce. Pensamientos santificadores. Por la noche me acuerdo de tu nombre, oh Señor, y guardo tu ley. Por la noche me acuerdo de tu nombre, oh Señor, y guardo tu ley. Se acuerda del nombre de Dios. Y ustedes saben que cuando se habla del nombre de Dios hace referencia a su persona, a su carácter. O sea que por la noche Él otra vez trae a su mente y comienza a pensar en el carácter de Dios. Oh Señor, dice, oh Jehová. O sea, se acuerda del nombre del yo soy, del Dios del pacto. Y tal vez mirando para atrás se acuerda de aquel pacto que hizo con Abraham y de cómo Dios comenzó a cumplirlo y llevarlo adelante y trajo a Moisés y cómo Dios fue fiel y protegió y proveyó y fue misericordioso y fue amoroso. Y él está pensando en el carácter de Dios. Otra vez me acuerdo, dice, me acuerdo del carácter de Dios, podemos decir. ¿Y cuál es el resultado? ¿Qué es lo que produce en él? Y dice, y guardo tu ley, produce obediencia. ¿Se dan cuenta? O sea, pensar en el carácter de Dios produce en él obediencia. Y cuando miramos otros pasajes, por ejemplo Isaías, que tuvo una visión de Dios, produjo obediencia. ¿A quién enviaré? Heme aquí, envíame a mí, Señor. Envíame a mí. O Pablo dice, el amor de Cristo. Cuando pienso en lo que Cristo hizo en la cruz, el amor de Cristo me constriña, me moviliza a vivir para Él. ¿Por qué vivís de esa manera, Pablo? Porque yo pienso en el carácter de mi Dios, pienso en lo que Cristo hizo en la cruz. Y no me quedo igual. Soy movilizado, porque la palabra de Dios es poderosa. Actúa, energiza. Dice la historia secular que Pedro, cuando iba a morir Pedro, dice que lo sacrificaron y él pidió ser cabeza abajo, ¿no? En la cruz, pero cabeza abajo, porque no era digno de morir como su Señor. Dice que antes de morir quisieron matar a su esposa para hacerlo sufrir más. Y para animar a su esposa, dice que le gritó, acuérdate del Señor. En otras palabras, trae a tu memoria y recordá al Señor, porque eso te va a animar, eso te va a fortalecer para morir y glorificar a Dios. Y termina el verso 56 como un resumen diciendo, esto se ha hecho parte de mí, esto es un hábito en mí, este es el patrón de vida en mí, guardar tus preceptos, obedecerlo, eso es un hábito en mi vida. Pero otra vez, si miramos para atrás, lo produce la palabra de Dios, pero vemos que este hombre se comprometió a conocer la palabra de Dios y a confiar en la palabra de Dios y está experimentando santificación. Entonces, para examinarnos, ¿conoces la palabra de Dios? ¿Procuras conocerla? El Dios del universo ha venido, te ha salvado, ¿sí? Te ha salvado, ha muerto en la cruz como sustituto para salvarte. Si te has arrepentido de tus pecados y has creído en Jesús, te ha salvado, y si no, corre a los pies de Jesús en arrepentimiento y fe para que te salve. El Señor te ha salvado, y ahora que eres un siervo de Él, un esclavo de Él, Él te ha dejado su palabra para que lo conozcas, para que tengas comunión con Él, para fortalecerte, para santificarte y hacerte cada vez más parecido a Jesús. Te ha dado su Espíritu que te ayuda a entender las verdades. Y entonces nos preguntamos, ¿estás conociendo a Dios? ¿Estás creciendo en tu confianza para con Dios y su palabra? ¿Está la palabra de Dios obrando en tu vida? ¿Está produciendo estas cosas en tu vida la palabra de Dios? No desperdiciemos la palabra de Dios. Es poderosa, hermano, es poderosa. Conozcamos la palabra de Dios y confiemos lo que ella dice, lo que ella promete. Y el Señor nos va a dar crecimiento. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra.
Te damos gracias, Señor, por darnos tu palabra poderosa. Gracias porque la tenemos cada día, Dios. En nuestra casa, en nuestra biblioteca, la podemos abrir, Dios. Podemos orar. Nos ha dado tu Espíritu que nos ilumina para entender. Señor, te pedimos perdón por las veces que no te buscamos en tu palabra. Ayúdanos, Dios, a ser más semejantes a lo que hoy escuchamos. Queremos que tu palabra sea central en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestra iglesia, Dios. Y cuando nos distribuimos de lunes a sábado en nuestros contextos, en nuestros hábitos, queremos glorificarte, Dios. Queremos ser luz. Queremos vivir de manera íntegra. Queremos reflejar al mundo nuestras convicciones, no para que nos vean, sino porque te amamos y queremos ser obedientes. Estemos donde estemos. Venga lo que venga, Dios. No queremos ser autosuficientes como Pedro, creer que podemos solo. Por favor, Dios, ayúdanos a que tengamos denuedo, a que seamos valientes y a que vivamos conforme a tu palabra. Pero necesitamos tener un plan para conocerte más cada día y para confiar en ella. Ayúdanos a organizar la vida de tal manera que podamos tener siempre nuestro tiempo de estudiar, de aprender, de conocerte, de aplicar. Y que podamos motivarnos unos a otros a que estudiemos la Biblia, Dios, no de manera religiosa, sino como este joven, para conocerte. Porque creemos de todo corazón que tú usas tu palabra para vivificarnos, para santificarnos. Obra, Dios, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor.